estamos rescatando una sabiduría tradicional, ancestral de pueblos que se vienen vinculando con esta medicina con, bueno, mucho conocimiento de lo que hace, básicamente. Entonces, esta representación que tienen a la izquierda, por ejemplo, es muy evocativa, está en una catedral de Francia y está representando como el árbol de la vida, ¿sí? Y una serpiente, el árbol de la vida siendo como una especie de manita muscaria y una serpiente enroscada, ¿sí? Tenemos a Adán y a Eva, ¿sí? Entonces, como que acá hay algunos indicios, ¿sí? Luego vamos como a profundizar, porque en realidad se especula, es en realidad una manita muscaria, ese árbol, ¿sí? O la manita muscaria era utilizada antiguamente como un fruto prohibido, ¿sí? Que nos daba como este conocimiento del bien y el mal. Bueno, iremos viendo, ¿sí? En la derecha hay algunas representaciones, por ejemplo, esa es una estatuilla en México, ¿sí? Se sabe que la manita muscaria fue o es utilizada todavía en México y que está vinculada como al dios del trueno, ¿sí? También es paradójico porque en la India la manita muscaria como Soma, reconocido como Soma, también está vinculada a un dios que trae la lluvia, ¿sí? Siempre los hongos estuvieron vinculados a la lluvia. Incluso esto también lo sabemos con la sabiduría de los hongos del México antiguo, ¿sí? Que estaban vinculados a Tlaloc, el dios de la lluvia. Por esto, ¿no? Que traía la humedad, ¿no? Incluso también hemos escuchado al Psilocybe cubensis con el nombre de San Isidro, ¿sí? Como el santo hacedor de la lluvia, ¿sí? Bueno, pasamos por uno. Bueno, voy a contar como un poquito de historia también. ¿Sí? Acá tenemos a Tatiana Urcachen, que fue contemporánea de María Sabina, murió no hace mucho tiempo en realidad, y fue una chamana siberiana que todavía hay registros, por ejemplo, hay videos de ella hablando de la manita muscaria y de los usos tradicionales de la manita muscaria, ¿sí? Entonces, como que está bueno como traer esta información de que hasta el siglo pasado hubo personas como Tatiana que profesaban, digamos, el uso ceremonial y sagrado de la manita muscaria. Bien es sabido, sobre todo en Rusia y Ucrania, que durante la época de Stalin, Stalin como que arremetió contra los chamanes y con toda una sabiduría popular, ¿sí? Para que dejase de existir, digamos, como esta hechicería, ¿sí? Según lo que los rusos decían en esa época. Entonces, como que ella en realidad fue una sobreviviente también de todo lo que, bueno, representó en ese momento esta gran, bueno, como, sí, masacre de personas que tenían esta sabiduría tradicional. Pasamos. Bueno, ¿por qué tanto temor a la ingesta del hongo más icónico y representativo del reino fungi? Bueno, un poco habíamos mencionado esto, ¿no? Como años de una forma de micofobia infundada, ¿sí? En tendencias políticas o religiosas, como en el caso que mencioné recién de Rusia, pero también esto es mucho más antiguo, ¿sí? Porque esta micofobia vinculada a la religión, digamos, fue como a partir del siglo XII, ¿sí? Que esto se consideraba como, estos misterios paganos se consideraban como cosas a ser, digamos, como erradicadas. ¿Por qué? Porque básicamente ponían en contacto a las personas directamente con la divinidad, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasaba con los intermediarios? ¿No? Que en este caso representaba al clero, al sacerdocio, ¿sí? Entonces ahí empezó también como esta micofobia, ¿sí? Fundada en la religión, por la religión, ¿sí? Bueno, después tenemos desinformación respecto a la forma de ingerirla correctamente, que esto es más contemporáneo, ¿sí? Porque como cultura, por ejemplo, acá en Argentina es nuevo. Bien sabemos que la manita muscaria no es un hongo nativo por excelencia, sino que fue introducido con los inmigrantes, porque es un hongo micorrícico. Cuando los inmigrantes vinieron al país trayendo, no sé, pino negro, por ejemplo, variedades de alerces, introdujeron, digamos, como en las tierras, como la espora del hongo, que estaba como directamente, bueno, vinculada a esos árboles. Entonces ahí es donde los hongos empezaron como a acontecer en este territorio. Quizás esto no tenga más de 200 años que la manita muscaria crece en nuestro territorio. Entonces tampoco hay esa información del uso tradicional en Argentina. Más allá que muchos de nosotros tenemos como familiares que fueron italianos o catalanes o franceses que tenían esta
mayor receptividad a los hongos por la micofilia que profesan estos pueblos, ¿sí? Entonces, bueno, es desinformación básicamente. Y también la desinformación es respecto a el uso, digamos, como inconsciente a la hora de no preparar correctamente la medicina, ¿sí? Porque también es real, la manita muscaria es tóxica cuando está cruda o cuando no está descarboxilada, es decir, secada correctamente o de una manera prolongada a altas temperaturas. Entonces, es real, sí, que la gente se intoxica con la manita muscaria. Pero bueno, la idea de presentar la manita muscaria hoy es decir, bueno, ¿cuántos alimentos nosotros necesitamos cocinar para que no sean tóxicos? ¿Sí? Como la gran mayoría, quizás. Entonces, la idea es como traer este concepto de la descarboxilación a la hora de entender la manita muscaria como un adaptógeno superior a la hora de incorporarlo en microdosis, por ejemplo. Luego vamos a hablar un poco de la manita muscaria como enteógena, ¿sí? Hay un término interesante de Giorgio Zamorini, que escribió un libro que se llama Animales que se drogan, y Giorgio habla de la manita muscaria con un concepto que él llama mortalización, ¿no? Como que esta miconfobia llegó al punto de que, por ejemplo, los mismos siberianos, ¿sí? Que fueron las culturas que más se vincularon con este hongo, hoy lo crean tóxico, ¿sí? Por toda esta desinformación y toda, digamos, como esta cuestión política, social y religiosa. Y esto es muy fuerte porque fueron pueblos los que más se vincularon, ¿sí? Con esta medicina. Quizás esto también pase hoy en contextos como el continente americano con algunas medicinas, ¿sí? Bueno, también las representaciones populares emblemáticas de estados expandidos de conciencia como Alicia, Santa Claus, Papá Noel, Mario Bros, los pitufos también crean un poco esto en el propio inconsciente colectivo, ¿no? Como esto de la fantasía o de lo peligroso, ¿no? O lo que está representando como un viaje, digamos así, exótico, ¿no? Que de alguna manera nos está desafiando a nuevas realidades, ¿sí? Pasamos. Bueno, estos ecofactores negativos le llamamos como a esta influencia, digamos, de lo que hoy estaría afectando el uso más consciente de la manita muscaria. No son, digamos, como que en la balanza de lo que sucede también en el contexto social o político, es muy interesante porque este hongo no se encuentra regulado por leyes humanas. Como que de alguna manera el secreto se protegió a sí mismo, ¿sí? Como que siempre se lo consideró tóxico y punto. Entonces, ¿cómo va a ser enteógeno? Entonces, ¿cómo lo vamos a prohibir? Digamos? Porque en realidad, ojo, chao, lo puedes comer y te puedes morir, digamos, o al menos eso es lo que siempre escuchamos, ¿sí? O lo podés tocar y te podés intoxicar, peor todavía, ¿sí? Entonces, esto es interesante porque estamos en un momento donde estamos recurriendo a muchas medicinas, digamos, sin tener que temer a esta persecución, digamos, en cuanto a lo social y lo colectivo, ¿no? Entonces nos encontramos en que esta medicina nos permite, como de una manera más libre y prejuiciosa, explorar, ¿sí? Con un futuro prometedor para lo que sería la psiquiatría moderna. Sobre todo porque la manita muscaria, como vamos a hablar luego, puede asistir procesos de desmedicalización de los fármacos del grupo de las benzodiazepinas, así como asistir procesos en personas con Parkinson, Huntington y Alzheimer. Estaríamos hablando de una medicina que podría tener propiedades neuroprotectoras, ¿sí? Y, obviamente, como vamos a ver luego, desinflamatorias, ¿sí? Que es por lo que también gozan mucha fama la manita muscaria en maceraciones, como vamos a ver al final. Es decir, la manita muscaria la podemos macerar en aceite y luego frotarnos ese aceite en las áreas donde directamente tenemos dolor y es súper efectiva. Pasamos. Bueno, esto un poco vamos a volver a aclarar, no es un hongo que se come crudo por humanos, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos la historia de los renos de Papá Noel, que sí, ellos se lo comen crudo, ¿y por qué se lo...? Y vuelan, exactamente. Bueno, nosotros podemos volar también, eso sí, pero no los vamos a comer crudos. Y esto también es interesante. Esos animales vienen evolucionando junto al reino fungi durante quizás, no sé, cientos de miles de años,
¿sí? Entonces desarrollaron todo un tracto digestivo especial para eso, ¿sí? O incluso también se puede decir que los rusos incluso están más adaptados a consumir, por ejemplo, cantidades más altas del hongo seco sin descarboxilar en té, ¿sí? Porque han adaptado su cuerpo durante muchos miles de años. Pero nosotros, si no tenemos genética rusa, y bueno, no estamos tan adaptados al ácido ibotémico y por eso también va a ser tóxico, ¿sí? Entonces tenemos dos sustancias principales en la manita muscaria, que uno es el ácido ibotémico, que actúa, digamos, generando como, es un agonista del glutamato, y el mucimol como un agonista del GABA, del ácido gamma aminobutírico, ¿sí? Que es el que está involucrado en relajar al cuerpo, ¿sí? Y que también se sabe que hoy es producido por ciertas bacterias intestinales, ¿sí? Es decir, que ciertas bacterias nos ayudan a producir GABA, y esto puede tener un efecto neuromodulador, bacterias que se producen en el intestino, ¿sí? Bueno, la descarboxilación, que es la transformación parcial o total del ácido ibotémico en mucimol, ¿sí? Esto es muy importante y es por lo que les decía que la manita muscaria es un adaptógeno superior. Según cómo preparemos la manita muscaria, va a tener un efecto más energizante o más relajante. Y esto va a depender del tiempo de la cocción que le demos al hongo, ¿sí? Es decir, si lo cocinamos poco, va a tener más ácido ibotémico; si lo cocinamos mucho, va a tener más mucimol y va a tener un efecto más relajante. Por eso está siendo estudiado a la hora de acompañar procesos de desmedicalización de las benzodiazepinas, que son los ansiolíticos que planchan, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la historia de Amanita Dreamer, que es la mujer con que aprendí todo esto, es una historia donde ella se libera del uso de más de 5 años de benzodiazepinas, gracias a la manita muscaria, ¿sí? Bueno, esto también es interesante porque en su momento, cuando planteamos exploraciones gastronómicas del hongo Amanita muscaria, hay un grupo de chefs internacionales que están cocinando con Amanita muscaria, ¿sí? Que es como que no les importa sus propiedades, sino lo que hacen es blanquear el hongo como media hora, lo cocinan, le sacan todas estas propiedades medicinales que no les interesan, y luego ese hongo lo saltean o lo usan en preparaciones, porque el hongo es lo más exquisito que hay, ¿no? Si querés pasamos una cabecita vamos a pasar una cabeza para que la vayan oliendo, que vayan conectando con el olor y que me digan, díganme si ya así no les parece rico. Ojo, no la vayan a picotear, porque igualmente la van a manosear todo, por eso. Sí, fíjate uno que tenga como más pintitas, para que puedan apreciarlos más, porque es muy bello. La manita muscaria tiene esto de te atrapa, así como lo ves. Bueno, entonces, por ejemplo, si uno cosecha manita muscaria y quiere hacer la infusión, tomar el hongo después de hervirlo unos minutos, ese hongo no se tira, se aprovecha para comerlo, ¿sí? Incluso se puede frizar, se puede deshidratar, ¿sí? Como que tiene propiedades, ¿sí? Tiene como una consistencia medio como a pescado incluso. Bueno, pasamos. Bueno, formas de incorporarla. Tenemos esto del té descarboxilado, ¿sí? Que les mencioné, hay una receta donde el hongo con una proporción de agua se cocina unos minutos, ¿sí? Y dijimos esto, ¿no? Como de estas energías tan duales de cocinarlo mucho para que tenga un efecto más relajante, o cocinarlo poco para que tenga un efecto como más estimulante, ¿sí? La manita muscaria se fuma, ¿sí? Esto es una costumbre también siberiana, ¿sí? Quizás más contemporánea, pero todavía esto hoy se sigue realizando. Tiene un efecto como muy relajante, o sea, como que, por ejemplo, a mí las veces que la he fumado, a la mañana siguiente era como que medio que me costaba levantarme, ¿no? Así como que me pegaba mucho en el GABA, digamos, ¿sí? Y la maceración en aceite de oliva es esto que ven aquí.
También es un aporte culinario interesante a la dieta con hongos, a la alimentación con hongos. Porque si bien esto se puede usar de uso tópico, con esto también podemos cocinar. Teniendo en cuenta de que si cocinamos con el aceite vamos a estar descarboxilando si han pasado muchas propiedades del ácido ibotémico en el medio oleoso. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si hago una focaccia o si hago un salteado, ¿sí? O se lo quiero agregar, digamos, como a un pan, por ejemplo, bueno, es interesante y el sabor es espectacular. Lo pasamos, sí, si querés. ¿Sí? Bueno, comida seca en pequeñas cantidades, ojo con esto, ¿sí? Hay personas que lo hacen de esta manera y la recomendación es que si lo vamos a hacer sean en pequeñísimas cantidades, ¿sí? Como ir, como, no sé si es... ¿Así? Ahí. A ver. Cambio de lado. Bueno. Por ejemplo, el otro día fue la Expo Cannabis y yo había llevado como muchas muestras de Amanita muscaria al stand de hongos que se armó ahí en la Expo Cannabis en Buenos Aires. Y de repente viene una persona y como que se queda así al lado de las Amanita muscaria, así como congelado. Y me empezó a hablar medio raro, así como en un español medio raro. Y como que me dijo, Amanita muscaria, mi pueblo. Y yo le pregunté, ¿de dónde sos? Soy siberiano, me dice. Y para él fue como encontrarse, como que le decía Fede Rossetti hoy, como que si uno estuviese en Siberia y uno ve a alguien tomando mate, ¿no? Claro. Y para él fue como choqueante, incluso hasta hoy me está acosando, digamos, por WhatsApp porque quiere que le mande, no sé, 1 kilo de Amanita muscaria. Y bueno, y es como, yo le pregunté, bueno, contame cómo lo usaban, cómo es. Y nosotros lo comemos seco, me dice, ¿no? Porque claro, es siberiano, es como casi un reno. ¿Y cuándo? Le digo yo, ¿y en la mañana o en la noche? Pero es como que ellos arrancan el día así, y él me dijo, Amanita muscaria para nosotros es buenos sueños, me dijo él, ¿no? Como, para mí fue un montón. Acá Javo, un amigo, me dice, no, pero te tiene que decir más cosas, ¿cómo es que la toman? ¿Qué hacen? ¿Hacen rituales? No sé, digamos, como que él fue muy práctico en su mención. Entonces, esto de consumir la secada tiene que ser en pequeñas cantidades y quizás cuando la descarboxilamos, darle una descarboxilación, digamos, como bien intensa, ¿sí? Incluso hasta se puede tostar un poquito, si la vamos a comer así seca, ¿sí? Pero siempre como en pequeñas cantidades. Porque también he escuchado reportes de gente que la ha comido seca, pero ha comido grandes cantidades de hongo seco y se intoxicaron, digamos. ¿Sí? Pasamos. Bueno, un poco para profundizar en esto que les decía, adaptógeno en microdosis según sea la forma de administración, es decir, como regulando el ácido ibotémico y el mucimol. Y enteógeno según sea una macrodosis o una dosis de viaje, ¿sí? Que según esta autora, digamos, lo que ella comienda es que con este hongo está bueno, en realidad con este y con cualquier hongo, digamos, ir como paso a paso, digamos, de manera gradual y progresiva, ¿sí? Como encontrándose con la medicina de este hongo. Porque ella dice que también, digamos, como que este hongo puede producir mal viaje si la persona es como que se piensa que, no sé, va a consumir, no sé si compararlo como en el caso de psilocibe, que es como más así explosivo, ¿no? Como más fractal, como más expansivo. La Amanita muscaria trabaja de manera diferente, ¿sí? Es como más físico, más corporal, más somático, ¿sí? Y trabaja también en otros niveles, como en los sueños, ¿sí? Es otro hongo que actúa en otros circuitos, ¿sí? Pero no por, digamos, desmerecerlo, sino que la persona tiene que saber de que va a activarle otras áreas, otros mapas para explorar en su ser, digamos, de las dimensiones que componen su ser. Bueno, entonces ella, la Amanita Darimé, menciona mucho que para llegar a una dosis alta, ¿sí? Macro, y ella después habla de una trip dose, como que está bueno que pasen incluso años para llegar a eso,
¿sí? Entonces, yo por ejemplo me encuentro como en esa zona de explorar como dosis intermedias, ¿sí? A mí directamente lo que me produce es como, me plancha, digamos, es como que me lleva a la dimensión onírica, digamos, ¿no? Es como, me manda como al sobre y siento que el trabajo está como en esas dimensiones también, ¿no? Por eso esto del siberiano y los buenos sueños, ¿sí? Creo que tiene mucho que ver, ¿sí? Bueno, pasamos. Bueno, esto es una parte del libro donde esta mujer habla como de la importancia de observar si regulamos bien la cantidad de ácido botémico o mucimol, ¿sí? Que es que si tenemos mucho este efecto del ácido botémico es como que estamos hiperenergizados, ¿sí? Incluso podemos tener malestares gástricos, ¿sí? Y si hay un exceso de mucimol es como que directamente es como que nos relaja de más, nos plancha, nos manda el sobre, como que chao. Entonces, ella habla de que podemos encontrar un equilibrio preciso y una dosificación única a la hora de vincularnos con este hongo. Porque podemos encontrar esto, que si a veces preparamos el hongo en el té, podemos tener una dosis para la mañana y una dosis para la tarde, ¿sí? Simplemente cambiando el tiempo de la descarboxilación. Cual esto me parece fabuloso porque es como una especie de hongo yin-yang, ¿no? Es como que tenemos la posibilidad de ambas cosas. ¿Sí? Bueno, pasemos. Bueno, ella presenta un protocolo también, que resulta súper interesante, que es como imitar lo que nosotros hacemos en procesos de microdosis, con una guía, con una bitácora y con algo bien sentado de base, que son días específicos para tomar la medicina, con pausas, ¿sí? Y ella acá está presentando un protocolo donde se toman 3 días seguidos, se hace luego un protocolo tipo Fadiman y después del mes, o al finalizar el mes, se espacían 4 días entre toma y toma. ¿Sí? Entonces como que está bueno para traernos esta información de, hey, esto se toma y puede haber una conciencia. Y evidentemente lo que se propone es que también no haya vinculaciones con otras medicinas que vayan a quitarle protagonismo a lo. Como el caso del cannabis, menciona ella, que estaría afectando, digamos, como que el hongo trabaje correctamente, ¿sí? Hay estudios que todavía se están profundizando en este aspecto, pero es como que está bueno que esta medicina tenga su lugar, ¿sí? Pasamos. Bueno, ¿recuerdan la imagen de este árbol, ¿sí? Y la serpiente? Bueno, intencionar la medicina para mí es esto, ¿no? Entender este concepto de que el veneno es una oportunidad, ¿sí? Y esto en la vida para todo, ¿no? Todo es veneno o medicina dependiendo de la dosis, ¿sí? Decía Paracelso, el escorpiano, Paracelso, que estamos justo ahora acá, temporada de Escorpio. Bueno, trayendo esto, ¿no? El veneno es una oportunidad. Entonces esto de la manita, trayendo esto de, ¿qué onda? ¿No? Como que nos viene este fantasma de la micofobia. Bueno, ¿y qué pasa en la vida? ¿Sí? ¿Qué estoy necesitando transformar? ¿Qué está haciendo un veneno? ¿Qué está haciendo un síntoma así raro? Como engorroso o incómodo. Bueno, intencionar la medicina. Transformar el enveneno en una oportunidad. Y esto para situaciones en general, ¿sí? Y ahí está esa serpiente que Javo me hizo con inteligencia artificial, y elegí esa porque era una serpiente manita, ¿no? Como trayendo esto del veneno, ¿sí? Veamos lo que es el veneno. Pasamos. Bueno. Yo creo que sí estaba cansado de su trabajo, digamos. Y se fue al carajo, se metió en un tubo y bueno. Entonces, bueno, este concepto de los adaptógenos y el estrés, que hoy en día está muy de moda, que bueno, si tomamos adaptógenos es como que tiramos más y más. Y bueno, yo siento que es por otro lado, ¿no? Como que el adaptógeno nos tiene que dar esto de, che, pará, ¿no? O sea, descansá, acostate, no sigas como queriendo más energía. Pero bueno, ahí Mario lo necesitaba, ¿sí? Era muy evidente, pobre, como plomero no la estaba pasando bien, así que bueno, no podía dejar de traer un meme de Mario porque marcó mi infancia.
Y hay una parte donde Amanita Dreamer dice, este es un hongo de poder, ¿no? Esto de que Mario comía el hongo y crecía, digamos, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó con el que creó ese videojuego? ¿Qué flashó, digamos, ¿no? Así que, bueno, pasamos, Bruno. Bueno, esta es una frase que me encanta, es de Cataluña y es estar tocat del bulet, ¿sí? Que en inglés sería algo parecido como to be nuts, pero los catalanes usan esta frase cuando quieren hablar de alguien que está como medio pasado de rosca o está en una así como, bueno, de hongos, ¿no? Del bulet, ¿no? Claro, pero es como, no como algo malo, no como una frase de está haciendo cualquiera, sino como gracioso, ¿no? Y hasta aceptable, ¿no? Porque esto habla mucho del uso de la manita muscaria en Cataluña, ¿sí? Que todavía persiste en algunos pueblos y que, bueno, y que todavía hay una vinculación de la manita muscaria, por ejemplo, con los duendes y los gnomos, ¿no? Esto también, no sé si les suena. Sí. Así que bueno. Bueno, hasta lo más profundo del inconsciente. Cuando me mandaron esta imagen dije, no, podía ver a la manita muscaria en cualquier cosa, pero nunca tipo así ir al baño y cagar y que de repente la mochila, no sé, sea una manita muscaria. Así que bueno, fíjense cómo este hongo está muy metido y mi historia de amor también es con un libro que con 17, 18 años, no sé si les suena, Planta de los Dioses, ¿sí? Bueno, Planta de los Dioses, el reverso, tiene esta foto que marcó mi vida, porque yo dije, ¿este hongo qué onda? ¿Dónde está? Bueno, desde ahí comencé a dibujarlo hasta hoy, y bueno, eso es parte de esta historia. Hasta mudarme a Córdoba fue como parte de esta historia, porque era como, bueno, reconocer como las medicinas del territorio, independientemente de este concepto de, la manita es extranjera, o es invasora. Bueno, y nosotros, perdón, o sea, tipo, ella está adaptada en el ecosistema y no jode a nadie, y nosotros, está todo bien, digamos. Bien, este era el libro que no lo había mencionado, pero es muy interesante, se llama El hongo y la génesis de la cultura, de Joseph Pericla, que él básicamente dice, podés tomar a manita muscaria y ver fosfenos, y antiguamente eso estaban asociados como a criaturas. Veías criaturas de repente, esos puntitos que se movían eran lo que luego se dibujaban como gnomos, ¿sí? O duendes. Entonces él en este libro como que de ser muy técnico, científico y así con una lingüística súper exquisita, termina, digamos, como mostrando esta asociación, digamos, ¿no? Del hongo con los duendes. Ay, perdón. Ay, no me diga que no salió esa foto. Bueno, era un reno psicodélico, digamos, esa foto. Prohibido. Interesante también, no sé si han escuchado, que en la manita muscaria hay como animales que, por ejemplo, orinan, como el reno, y luego otros renos, por ejemplo, si el reno orina, imaginen esto, en la nieve, y toda esa orina queda como si fuese un hielo on the rocks, una orina on the rocks, y viene otro reno y se lo come, digamos, ¿no? Y así sigue la cadena de producción del estado enteógeno, quizás por varias veces, hasta el último que mea, digamos, no sé, quizás no mee sobre hielo, digamos. Pero bueno, esto también lo han hecho humanos, ¿sí? O sea, humanos. De hecho, chamanes siberianos que andaban con su bolsita de cuero, ¿sí? Porque cuando meaban, digamos, después de haber comido a manita, era como un premio para los demás, porque incluso eso estaba como mucho más, esos compuestos estaban como mucho más amables para el cuerpo. Maravilloso. Tomate un fresquito aparte. Mirá, si me lo sirven hoy, capaz que no digo que no. Más hoy, acá, claro, con este set y este setting.
Bueno, voy a esto de recuperar el símbolo mítico, o sea, me meto acá con la Navidad, o sea, yo siempre digo, gracias a la manita muscaria volví a armar el árbol, ¿sí? Tenía como esta cosa de, ay, qué capitalista la gente, estábamos armando el árbol, sí, quizás en verano que no da, pero bueno, yo lo voy a empezar a armar en invierno, como debe ser porque así hacen allá en el norte, ¿no? Obvio, tiene sentido, o sea, como, veamos el arbolito de Navidad. Entonces es como que para mí fue como, esto mágico de volver a ser niño y que me despierte nuevamente este asombro, porque dije, hay detrás de todo esto algo de fungi, digamos, ¿no? Como que profesamos, ¿no? Como, bueno, el árbol representando también como el símbolo de la vida, el axis mundi, la conexión con los ancestros, ¿sí? También, ¿no? Entonces, bueno, para mí que fue como reivindicar este lugar. ¿Sí? Y recuerden que la manita termina de crecer cuando llegan los primeros fríos. ¿Sí? Entonces como que de repente uno llega al invierno y tiene una colección de amanitas. Imaginen esta imagen como estufa, amanita, un cacao. Y bueno, para mí fue como wow, ¿no? Como que también eso siento que es parte de la medicina que trae, digamos. Pasamos. Bueno, este árbol es de mi madre y no me dejó subir un video donde tiene las luces y les aseguro que es lo más psicodélico que hay. Entonces cuando le mandé esto a mi mamá, que siempre me manda fotos y yo como que ni las bajo, pero esta vez le dije, mándame fotos del árbol de Navidad y un video. Y quedé así con el video como, wow, ¿no? Como estas luces chinas, pero luces chinas de Europa. ¿Sí? Así que bueno, no podía dejar de traer esto también. Y pasamos, pues ya estamos terminando. Bueno, este slide justo se lo quiero dedicar a un amigo, un conocido, Marian, que no sé si está acá, que es un pionero acá de cultivo de los hongos en Argentina. Entonces justo lo vi hoy y le digo, te voy a dedicar esto porque él está trabajando con esto de incorporar más la experiencia somática, es decir, el conocimiento de los mecanismos de trauma, a la hora de vincularnos con los enteógenos, ¿no? Entonces, la palabra soma siempre se usó o se vinculó a la manita muscaria, sobre todo en el Rig Veda, ¿sí? Soma significa cuerpo, ¿sí? Y hoy esto de la experiencia somática nos trae como este consejo, ¿no? De cómo nos preparamos para la experiencia enteógena, ¿sí? De qué manera le ponemos cuerpo, ¿sí? O cómo conectamos más con el cuerpo para atravesar esos momentos que se ponen así medios ásperos, ¿no? Con determinadas medicinas. Entonces siento que está bueno como este juego hoy traerlo, ¿sí? Y el otro día le decía a un amigo dentro de los círculos enteógenos hay un tal Idli Quilinchi, que ya murió, que tomaba como más de 20 gramos de psilocibe, ¿sí? Y bueno, el loco ya estaba como cuántico, ¿no? Pero el loco decía, yo llego a eso gracias a las artes marciales, dijo. Era tipo Bruce Lee, una cosa así. Claro, imagínate. O sea, sí. Bueno, porque había que ponerle cuerpo a eso también. ¿Sí? Entonces, estamos aprendiendo esto de la experiencia somática y a reconocer las modalidades que nos habitan, porque fuimos como muy coartados, quizás la mayoría, o hablo por mí, entonces siempre las experiencias con enteógenos desafían mi cuerpo. ¿Sí? Es decir, como tengo que ponerle mucha conciencia corporal a una experiencia enteógena. ¿Sí? Hoy, por ejemplo, me ayuda mucho la biodanza como herramienta. ¿Sí? Pero existen muchas herramientas, ¿sí? Para trabajar con esto. Así que no lo puedo dejar mencionar. Y bueno, si pueden luego ver a Marian o seguir su cuenta, que creo que se llama algo así como Integración Somática. Bueno, gracias, querido. Y también tu compañera tiene otra cuenta que también Movimiento Somático. Bueno, se lo súper recomiendo. Bueno, creo que esta era la última. Esto, importante. Bueno, hoy algunas personas me preguntaban, che, ¿qué onda? Ahora todos vamos al Valle de Calamuchita, a la Cumbrecita,
a sacarnos la foto con la manita y como a depredar. Y no, bueno, la idea es que sepamos de que el hongo crece en todo el país. A mí, por ejemplo, hay gente que crece, que me la manda del sur. Después tengo, por ejemplo, acá Euge, que también me cosechó unas en Atos Pampas. Y bueno, y estamos generando como una red de amanitas muscarias con intercambios, con trueques, ¿sí? Entonces, como que si vamos a cosechar en la naturaleza, no saquemos los hongos que todavía no hayan abierto, es decir, que no hayan liberado esporas, ¿sí? Esto es importante. Y bueno, vayamos con conciencia, o sea, para lo que necesitemos, y bueno, en el caso mío de estar trabajando con esta medicina, como generar red a lo largo del país. Porque, por ejemplo, esos hongos son del lago Puelo, ¿sí? ¿Por dónde anda la cabeza? ¿Llegó hasta el final? Ya está. Ojo, El último se la tiene que comer. Ay, qué feo sonó eso. Bueno. Bien. Esto es este gráfico muy emblemático, hecho por un artista ruso, que en su momento, como llevando esta contraparte, la contracara de la contracultura, o dije muchas contras, ¿no? Era un representante de la contracultura en Moscú. Y esto es la representación de la manita muscaria diciendo: Amanita, el mundo te necesita. ¿Sí? Entonces, como que diciendo, todavía estamos acá, digamos. Stalin, todavía no nos borraste por completo. ¿Sí? El nombre ruso para la manita muscaria es Mukamor. Mukamor, ¿no? Tiene la palabra mor. Mukamor. Bueno, de acá, para quienes quieran esta presentación, digamos acá y las fuentes. Bueno, muchas gracias. Esto no lo mencioné. Hay muchas personas que, por ejemplo, hacen esto de la tintura de amanita al alcohol, ¿sí? Y si vamos a usar una maceración en alcohol, esto es en nanodosis, ¿sí? Porque mucha gente dice, yo voy a hacer una tintura de amanita como hago una tintura, no sé, de reishi. Y agarro la manita y la meto en alcohol. No. Esto tendría que ser para hacer una especie de equilibrio para cuando hago una preparación muy rica en mucimol y quiero equilibrarla más con un poquito de ibotémico, ¿sí? Pero en alcohol generalmente no se hace, ¿sí? O sea, así no se prepara la manita, ¿sí? Así sería eso. Ahora sí.